Hola, mi nombre es Angeli Valera y bienvenidos a un nuevo video más de la materia El emprendedor y la innovación. Disfrútalo, que ya casi es el último. En esta ocasión vamos a tocar los conceptos más importantes de la propiedad intelectual. ¡Comencemos! Bueno, primero iniciamos por el principio. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es todo aquello que se relaciona con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, todo aquello que sinceramente se utiliza en el comercio. Por ejemplo, algunos objetos que tienen derecho a esta protección, por ejemplo, son los discos, los juegos de computadora, los videojuegos, los logos, las marcas, el derecho de autor, las interpretaciones, etc. Pero, ¿cuáles son los títulos principales? No se preocupen, son muy fáciles. La protección de las obras literarias, las artísticas, las científicas, se rigen mediante la legislación relativa al derecho de autor. Las interpretaciones, las ejecuciones se rigen al derechos conexos del derecho de autor. Las invenciones se rigen mediante la relación de las patentes. Los dibujos o los modelos industriales se rigen mediante el derecho de autor. Las marcas de servicio, los nombres, las designaciones comerciales, los nombres de las empresas, etc., se otorgan normalmente mediante varias legislaciones. Sin embargo, ¿cuáles son los beneficios? La primera razón, y sinceramente es una de mis favoritas, ya que su beneficio es que es justo y apropiado para cada una de las personas, porque ellos ponen todo su empeño o todo su esfuerzo e invierten trabajo para la creación intelectual, y es justo que la creación que acaban de hacer recoja cada uno y todos los frutos como resultado, obviamente, de su esfuerzo. Otro de sus beneficios es que al conceder la protección a la propiedad intelectual, obviamente se sumergen esos esfuerzos y las industrias basadas en esta labor pueden progresar, pues las personas se dan cuenta de que ese trabajo implica una ganancia financiera. Ahora pasemos a otro tema que en lo personal se me hizo súper interesante: el derecho de autor. Este es aquel que protege la obra que es fruto del intelecto del ser humano, las obras artísticas y las literarias, como anteriormente dimos un ejemplo. El titular de derecho de autor sobre la obra protegida puede ser la obra como quiera y como le venga en gana. Y también este mismo puede impedir que otros la usen sin su autorización. Por ejemplo, si yo creo un libro, puedo usarlo como yo quiera y puedo inclusive impedir que alguien más lo use. Por ende, los derechos de autor que se confieren a la legislación natural de esto son derechos exclusivos. El derecho de autor comprende dos categorías de derechos de vital importancia que tenemos que conocer: los derechos patrimoniales, que son aquellos donde el titular de la obra puede permitir o utilizar a las terceras personas para poder utilizarlo. Es decir, de que si yo creo una canción y digo, bueno, está bien, te dejo tocarla, ese es un derecho patrimonial. Y otro de los derechos es el derecho moral, que este es de los que se vale el autor para preservar el vínculo personal que lo une a la obra. Ahora pasemos a ¿qué derechos otorga la ley al titular de derecho de autor? Son muchos, aunque no se lo crean. El derecho de reproducción puede ser uno de ellos, los derechos de representación o la ejecución, la radiodifusión, la comunicación, los derechos morales, etc. Pero ahora, lo más importante: ¿cómo se registra un derecho de autor? El trámite es muy sencillo cuando se sabe investigar cada uno de los pasos. El convenio de Berna establece el principio de la ausencia de formalidades. Esto es decir que, bueno, hay dos cosas: el convenio de Berna y otros trámites que se conocen como common law. Cada uno otorga diferentes pasos para poder registrar el derecho de autor. En México se puede registrar el derecho de autor hasta 100 años después del fallecimiento del autor. Es un dato muy curioso. Pasemos a otro tema muy importante,
que en lo personal es de vital relevancia conocerlo. Los derechos conexos. Un dato curioso respecto a estos derechos conexos es que este título o este término es relativamente nuevo. Estos derechos ofrecen el mismo tipo de exclusividad que el derecho de autor, pero no abarcan las obras propiamente dichas, sino aspectos conexos. Esto es más que nada se dirige a facilitar como tipo su difusión. Los derechos en el sentido conexo corresponden a las personas que interpretan las obras, a los cantantes, los autores, los bailarines, los músicos, etc. De hecho, existen 3 grupos de personas u organizaciones que tienen derechos conexos. Los artistas, como los cantantes de una canción, etc. Los productores de grabación, que son los discográficas, y los organismos de radiodifusión, como su nombre lo dice, las radios. Ahora pasemos a un último tema, y no por ser último significa que es menos importante, sino que en la personal se me parece de vital importancia conocerlo, ya que sin querer queriendo compartimos nuestra vida con él, que es el tema las marcas. No me dejarán mentir, pero todas las personas tienen contacto con las marcas desde que uno se despierta. Por ejemplo, vamos al baño y nos cepillamos los dientes con Colgate, nos bañamos, nos ponemos shampoo con Pantene o inclusive comemos con Pan Bimbo. Una marca es cualquier signo o combinación de signos que se utiliza para distinguir los productos o servicios que ofrece una empresa de los que ofrece otra. Sin embargo, debe tener características distintivas y no debe de ser nada engañoso. Por ejemplo, es muy importante este clase de comentarios o esta marca, ya que, por ejemplo, hay muchos tipos de shampoo. Imagínense si fueran diferentes marcas pero utilizaran la misma imagen. No se podrían diferenciar de ninguna competencia. Del mismo modo, existen tipos de marca que no las conocemos de primera instancia. En lo personal, yo no las conocía tal vez intelectualmente, porque sí las había visto, pero no sabía que realmente se llamaban así. Una de las marcas puede ser las hologramas, que sinceramente yo ni siquiera sabía que era esto, pero se encuentran en las tarjetas de crédito, etc. Las sonoras, las olfativas o inclusive las táctiles. De igual modo, hay una gran variedad de signos que se pueden utilizar como marca, como pueden ser las palabras, las designaciones, los colores, los objetos, etc. Pero ¿por qué es de vital importancia registrar una marca? Bueno, las personas que registran la marca o tienen derecho a utilizar estas marcas tienen toda la responsabilidad y el derecho de hacer lo que quieran con ellos. Además, si yo registro mi marca, yo tengo el derecho de poderlo posicionar en mi producto y comercializarlo. Y para ya no hacer ese cuento más largo, todos esos términos o estos principios que vimos en este video, que en lo personal fueron de vital importancia para mí en este tema número 4 o unidad número 4 de la materia, el emprendedor y la innovación, ya que sin querer queriendo tenemos contacto con cada uno de ellos en nuestra vida cotidiana, aunque no conozcamos sus términos formales. Muchísimas gracias por toda su atención que me acaban de proporcionar en este pequeño video y nos vemos en la próxima.